¿De qué manera la educación que recibes fomenta o desarrolla el pensamiento crítico? La educación que recibo me ayuda a fomentar el pensamiento crítico, puesto que interiorizo la necesidad de cuestionarme realmente lo que me están enseñando. Entonces, a pesar de que lo que me enseñan, pues digamos como que es un reflejo de la realidad, yo me pongo en la tarea de averiguar o de pensar si las cosas podrían ser realizadas de una mejor manera. La educación que recibo me ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en la medida en que me proporciona herramientas necesarias que me permite cuestionarme sobre la veracidad de la información que estoy recibiendo, dándome la posibilidad de diferenciar lo que está fundamentado y lo que no, para lograr así emitir juicios elaborados sobre un tema específico. ¿Qué estrategias fomentan tus profesores para fortalecer el pensamiento crítico? Mis profesores fomentan el pensamiento crítico al decirnos que básicamente tenemos que no solo quedarnos con las fuentes, lecturas o enseñanzas que ellos nos dictan, sino que nosotros tenemos que remitirnos a fuentes exteriores con pensamientos diferentes a los de los maestros, pues ya para hacer una opinión o concretar un pensamiento en nosotros mismos que no necesariamente sea impuesto. Las estrategias que usan mis profesores son las siguientes. Bueno, primero, en medio de la clase se plantean preguntas para ser desarrolladas por nosotros sobre casos en los cuales nos toca pues tomar una decisión, para lo cual es necesario analizar la situación y poner los conocimientos en práctica. Lo segundo es que en todas las clases los profesores nos hacen un llamado a investigar más sobre los temas vistos y pues no solo quedarnos con lo visto en clase ni con las lecturas asignadas para cada sesión. Y tercero, algunos docentes nos proponen dilemas morales que nos permiten tomar conciencia de nuestros pensamientos para analizarlos y así poder evaluar estos dilemas de la forma más efectiva. ¿Cuál es la importancia de incluir el pensamiento crítico como eje transversal en todas las carreras universitarias? Siempre he considerado que el pensamiento crítico es una de las aptitudes más importantes que tiene que tener una persona, independientemente de la carrera que estudie o en el área en el que trabaje, porque el reflejo de la sociedad colombiana demuestra que la gran mayoría de personas no tienen esta aptitud y al contrario dejan convencerse de discursos o ideologías polarizadoras y de odio sin preguntarse si puede ser de otra manera, qué otras opiniones, ideologías existen, si aquello que está diciendo una persona es verdad, es correcto y puede ser manejado de esa manera. Y eso nos ha llevado a estar como estamos como sociedad y evitar realmente un progreso verdadero. Entonces considero que es necesario implementar o fomentar el pensamiento crítico para todas las carreras, ya que uno de los principales problemas que tiene la educación en Colombia es que los estudiantes no están en la capacidad de responder más allá de lo necesario o de lo visto en clase. O sea, no solamente durante la educación, sino después, cuando ya son profesionales, y eso es un tema supremamente grave porque si un profesional no está en la capacidad de responder o de analizar cierta situación, pues no puede proporcionar cierta seguridad a las personas que lo contrataron para eso, ¿sí? Por lo que creo que es importante crear estrategias que les permitan a los estudiantes analizar cualquier situación y tomar una decisión al respecto. A modo de análisis, a partir de las entrevistas escuchadas a estas dos estudiantes y un poco a modo de una síntesis de las lecturas vistas a lo largo de este diplomado, quisiera hacer énfasis en un punto importante que desarrolla un pensamiento sociocrítico. Esto
en el contexto de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación. Hay algo acá que coinciden las dos entrevistas y es la capacidad de cuestionarse. El desarrollo de un pensamiento sociocrítico en estas dos entrevistas trae como resultado el fortalecimiento o estar en la capacidad de potenciar todo esto que tiene que ver con el cuestionamiento. Y acá quisiera hacer una pequeña anotación y es referirme a ese primer libro de la metafísica de Aristóteles, donde en las primeras líneas Aristóteles dice que todos los hombres desean por naturaleza saber. Creo que este es el fundamento que da cuenta de esa capacidad de cuestionarse. ¿Y cuestionarse para qué? En una entrevista decíamos para saber la verdad. Ver la verdad, un término que está muy cuestionado porque las ideologías y los dogmatismos en el que nos movemos pretenden trabajar un tipo de verdad. Lo que va a ser la capacidad de cuestionarnos en un pensamiento sociocrítico es el de ir desmantelando o es el de ir develando la verdad y que aquello que es la verdad para justamente no caer en un relativismo. Por ello es que esto que citaba un poco Aristóteles da cuenta de que el hombre está rodeado de una serie de preguntas metafísicas. ¿Sí? Por tanto, el papel de la filosofía en el pensamiento sociocrítico es justamente el de encarnar la conciencia crítica de una época. La filosofía en el transcurso de la historia siempre ha venido desarrollando esta conciencia crítica respondiendo a las problemáticas actuales y por ello no debe ser ajena a la época en la que nos estamos moviendo. La filosofía a la luz del pensamiento socrático debe ser como ese tábano que pica detrás de la oreja y despierta a la gente del letargo en el que se encuentra. ¿Sí? Por ello me parece muy importante seguir resaltando esa capacidad de cuestionarnos. ¿Y cuestionarnos para qué? No es cuestionarnos en el vacío, sino cuestionarnos a partir de un contexto, es decir, a partir de una realidad. El pensamiento sociocrítico, si bien es cierto, reconoce los aportes epistemológicos de la ciencia, pero al mismo tiempo esos aportes epistemológicos tienen que dar cuenta de una realidad concreta. A mi modo de ver, la educación debe seguir fortaleciendo el pensamiento crítico porque queremos estudiantes que se comprometan frente a una responsabilidad social en donde a partir de unos bienes internos no logren cambiar por unos bienes externos, unos bienes internos que terminan siendo la excelencia, ¿sí? Y no terminen cambiándolo por unos bienes externos que podría ser un tema de corrupción. Muchas gracias por este espacio del diplomado en donde hemos logrado fortalecer a partir de las lecturas la implementación o el enriquecimiento del pensamiento sociocrítico en nuestras prácticas educativas.